Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hace nada, arrancar La Máquina de Pensar, son las 19:02, con Juan Cora en controles de emisión. Amigos, ustedes lo saben. Creo que no lo saben, porque yo no sé si lo dije ayer, la verdad no lo recuerdo. Estuvimos hablando con Luis Mardones en torno al coloquio internacional Tomás de Matos, que se va a celebrar, el lunes 5, 6 y 7 de la semana que viene, en la sala del Miro Agustini y en el Museo Histórico Nacional. Si van al blog de La Máquina, pueden anotarse a partir de una página web que está en el MEC o que está en la... y también si van a la Intendencia. En fin. Digo que es con inscripción previa, es gratuita, simplemente es para que no se acumule mucha gente. Esto va a funcionar de mañana y de tarde, lunes, martes y miércoles, grandes expositores, va a haber internacionales, alemanes, y argentinos, españoles, y simplemente les digo que se anoten aquellos porque hoy culmina el plazo para la inscripción. Dicho esto, amigos, vamos a inaugurar, vamos a darle una bienvenida, vamos a tener una nueva columna aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a darle la bienvenida al poeta Álvaro Miranda. ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tanto tiempo, bien. Álvaro Miranda planteó una nueva mirada, se va a llamar la columna, una columna que anticipaste que iba a ser un tema muy ambicioso: arte, cine y poesía. Bien, el tema es... Bueno, vamos a ir ya... Vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. ¿No? Ahí está, exactamente. Vamos a ir presentando un poco la cosa. Una nueva mirada. Uh-huh. Lo que pasa es que la expresión una nueva mirada tiene una amplitud significativa muy grande, uh-huh, y tiene una posibilidad de acepciones muy amplia. Uh-huh. Uno puede decir una nueva mirada de pronto sobre un libro, uh-huh, una mirada crítica, una mirada que no es la común de que se ha realizado sobre el libro, sobre una obra de cine. Esto es una obra artística, ¿no? Una obra artística, cualquiera sea la forma de expresión artística que se haya elegido. También puede ser una nueva mirada, una mirada que va un poco contra lo convencional, digamos, contra lo ya establecido. Uh-huh. Es decir, una nueva mirada, porque es una mirada que de alguna manera aporta elementos que van en un sentido diverso al que hasta ese momento se había utilizado o había sido encarado un tema determinado. Uh-huh. Una nueva mirada también, no porque sea exclusivamente una mirada mía, sino también porque de pronto puede ser una nueva mirada de un autor sobre su texto, su obra, su ficción, claro, cualquiera sea el género, como dijimos, y la forma que haya elegido. Claro. Y lógicamente... Y a veces las generaciones hacen nuevas miradas sobre clásicos también, ¿no? Claro, sí. Pero es que en realidad yo te diría que, y aquí hablo un poco en tono personal, a mí me parece que lo más interesante de la parte de la literatura es el hecho de procurar y buscar nuevas miradas. Es decir, procurar nuevas miradas, sí, no quedar en el enquilosamiento, no quedar en esa cosa reiterativa o repetida. Es decir, buscar tomar de pronto un tema que ya ha sido utilizado, pero aún cuando ya haya sido utilizado, aportar una nueva mirada con respecto a ese tema. Sí, mirá, yo te digo, estuve en México, yo te comentaba ahora, y bueno, no lo he comentado mucho, pero fue un encuentro de minificción, y alguien definió la minificción como una nueva mirada sobre la literatura de todos los tiempos. Uh-huh. Entonces ponía el ejemplo de, no sé si te acordás de aquella antología del cuento breve y extraordinario de Borges y Bioy Casares, sí, claro, donde ellos leen la literatura y, por ejemplo, en un parlamento Ricardo III lo extraen y lo ponen en una página y dice, y esto es una minificción. ¿Y me explico? Y es simplemente la lectura. Alguien había dicho, por ejemplo, en este encuentro de minificción, dice, yo veo minificción por todas partes, veo anuncios y estoy viendo alguno, ¿no? O sea, es la manera de leer, porque vos podés leer anuncios o la guía telefónica o lo que sea de una manera literal, o si vas buscando minificciones, también puedes encontrarlo. Sí. Es la mirada, es una forma de leer también muy propia de la época actual. Exacto. O sea, está todo el mundo apresurado, apurado, no da el tiempo para nada.
nada, y como uno vive corriendo, entonces una lectura que sea rápida y que a su vez tenga el significado, tenga una digamos, condensación de sentido importante para que uno quede pensando. Claro, no, yo te lo ponía de ejemplo simplemente de que digamos, no era tanto por la brevedad, sino por la mirada. O sea, que había gente que hacía énfasis lo que me estás diciendo vos, claro, en mirar, digamos, que en la mirada ya estaba la producción del texto. Sí, es cierto, sí. Es cierto, bien, y bueno, de eso se trata, es decir, se trata de aportar en lo posible, en la medida de lo posible, algunas miradas nuevas con respecto a las diferentes disciplinas artísticas, porque obviamente no se puede circunscribir esto a ninguna en particular. Por eso es que uno dice, bueno, pero sí, sobre poesía, sobre cine, sobre pintura, claro, sobre distintos objetos artísticos. Sí. El objeto de análisis es el arte, como puede ser la realidad. O sea, si hoy o mañana encontramos una mirada interesante de pronto para aportar o para decir con respecto a la realidad misma, y la relacionamos de pronto con lo artístico, bienvenida sea, creo. Es decir, es interesante. Lo que hay que mantener siempre es un poco una cabeza abierta para poder ir descubriendo todas las posibilidades que te deja una obra artística para que tú puedas extraer de ella esas miradas nuevas. Perfecto. Y digamos, para arrancar, para bajar un poco lo de la mirada a un tema, digo, para empezar, no te digo agotar un tema. Ni no, mucho menos, es imposible. Agotar un tema es imposible. Sí, nos quedan como 10 mucho minutos, menos un tema así, un tema así. Pero mira, yo venía pensando que hay una película que no sé si se estrenó en Montevideo, que es del año 2017, que la vi hace muy poco, que es una película francesa de André Téchiné, que es un director que tiene una trayectoria. Sí, André Téchiné, claro, sí. Que hizo aquella película sobre las hermanas Brontë, me acuerdo, por ejemplo. Exactamente, sí. Y se llama Nos années folles, es decir, Nuestros años locos. Es una película interesante y quizás aporta así una nueva mirada por lo siguiente. Se trata de una situación en plena Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En Francia, en el transcurso de la guerra. Sí, de la Primera Guerra Mundial. Sí. Nosotros hemos visto muchas películas, todos hemos visto muchas películas sobre la guerra y sobre la Primera Guerra también. Hay muchísimas, donde el tema predominante siempre había sido un enfoque un poco machista del honor, de la gloria, todos esos enfoques, ¿verdad? En esta película se va a dar un tono completamente distinto, porque el protagonista del film, ojo que es además está basada en una historia verdadera, que después se llevó a la literatura, pero es una historia verdadera. El protagonista es un desertor, pero no deserta como la mayoría de nosotros hemos visto y estamos acostumbrados a deserta porque por distintos motivos. No, aquí hay un motivo muy personal de sensibilidad y de interioridad, digamos, una cosa interior. Él se siente muy mal con el ruido de los cañones y las ametralladoras y todo. Sí. El hecho concreto es que quiere desertar. La mujer de este protagonista, de este hombre, lo ayuda a desertar, y en el vaivén en que el hombre se encuentra en un sótano recluido, procurando pasarlo lo mejor que puede, pero está también, como estábamos hablando hace un momento, casi al borde de enloquecer en ese clima tan opresivo y todavía perseguido, a la mujer se le ocurre que una forma de poder pasar ese periodo de la guerra que no se sabe cuándo va a terminar y que están en una situación terrible, sería que se vistiera de mujer y que adoptara una identidad femenina a los efectos de poder pasar por las calles, poder caminar por las calles, poder moverse, poder transitar, poder respirar aire puro, sin preocupación o con menos preocupación por lo menos
de para no estar encerrado, digamos, en esa... Claro, en eso que ya se estaba volviendo claustrofóbico. Porque aparte, digamos, todos los hombres o eran llamados a filas o te digo, estaba todo organizado para eso. Y si te veían aparte, solo... los desertores eran muy perseguidos. Sí, obvio. Eran muy perseguidos. De modo que esa es la solución que ella encuentra. Y efectivamente el hombre se resiste un poco al principio, pero luego sigue el consejo de su mujer. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en la medida en que el hombre empieza a transformarse en mujer, es decir, empieza a maquillarse, empieza a vestirse, a asumir la nueva personalidad, empieza a asumir una nueva identidad, gradualmente va descubriendo que esa identidad está de alguna forma plena de belleza y se encuentra él particularmente atraído por su imagen femenina en el espejo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, o sea, lo que era una máscara, lo que era una falsa identidad, comienza a identificarse, a proyectarse en la... Despierta en el interior del individuo como un resorte oscuro y oculto que estaba allí y que necesitaba una instancia para que pudiera de alguna forma expresarse y manifestar. Bueno, digo, todos tenemos un lado femenino, un lado masculino, pero en este caso estamos hablando de un gran estrés de la guerra y también ahí aparece la mujer ofreciéndole esa propuesta, que es como una suerte de artista también la mujer, ¿no? Interviniendo sobre un ser humano, y ese ser humano queda fascinado con el cambio. Hay mucho de artístico allí, hay mucho de actuación. Y de Pigmalión, ¿no hay algo de Pigmalión también? ¿No hay eso de transformar a una violetera en una millonaria, a un tipo, a una mujer? Claro. Lo que ocurre es que en este caso es como un deslumbramiento, como un descubrimiento. Sí. Se siente descubrir ese lado femenino del cual tú hablabas, efectivamente, y se siente muy satisfecho con ese lado femenino. Y más cuando empieza a salir de ese sótano oscuro y tenebroso a las luces, la o a la noche, la libertad, y comienza a sentirse seductor o seductora, y comienza entonces a hilvanar una serie de acontecimientos, etcétera. Porque, perdón, aparte hay que decir que él en su rol de hombre está en un momento, en un mundo de hombres que es altamente estresante, que es la guerra, que es básicamente masculina, si se quiere, ¿no? Entonces eso lo lleva... Y la reacción contraria. Y él huye de esa guerra porque su sensibilidad no lo permite, no soporta los ruidos, en fin, no sé qué, y termina encerrándose en ese sótano. Es muy simbólica la película, ¿no? Es muy interesante. Termina en el sótano y cuando emerge del sótano... Cuando emerge del sótano, emerge transformado en otra persona, con otra identidad, otro ser, un ser femenino. Un ser femenino que además uno puede apreciar que lo llena de satisfacción. Claro. Y que es exactamente las antípodas de todo lo que tenía que vivir cuando la guerra. De manera que en el fondo también es una película antibélica total, desde luego. Sí, ¿no? Claro, pues sí, pero también tiene que ver con esta cuestión de las opciones de género, las orientaciones. Que es un tema que ahora está muy de moda. El deslizamiento, ¿no? Pero es muy interesante la forma en que el director va llevando, simbólicamente, como decías tú muchas veces, pero va llevando todo ese proceso de descubrimiento del ser interior que late dentro de él, pero que no había podido manifestarse por X motivo. Pero cuando hay una oportunidad... Y quizás no se hubiera manifestado nunca, porque el tema es que también es el mundo de la guerra, más allá de que es eminentemente masculino, es de gran crisis de todo, ¿no? O sea, la guerra lo que hace es hacer crisis todo, hace estallar todas las convenciones, en fin, todo, ¿no? Claro, sin duda. Todas las líneas morales o convenciones sociales caen en la guerra, se suspendan, quedan en un gran paréntesis. Exactamente, ¿no? Claro. Y lo más interesante es que cuando termina la guerra, es decir, cuando digamos que sí, que la guerra fue un poco, lo llevó a esa situación, pero cuando termina la guerra, él se encuentra tan satisfecho con su nuevo rol que continúa
en su nueva identidad. Es como si fuera una metamorfosis, un capullo. Como exactamente, y sale una crisálida. Una crisálida, exactamente. Entonces, la mujer, entonces ahí empieza el conflicto. El conflicto dramático, digamos, entre la mujer que quiere tener un hijo, tiene un hijo con el hombre. Porque él, digamos... Pero después él no puede llegar a moldarse de nuevo al rol masculino. Que le exige ella, por ejemplo, ¿no? Que ella empieza a exigir o no exigirle, pero que procura. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que se da una situación que si bien por momentos llama una sonrisa, es suficientemente dramática como para que se produzca una tensión dramática muy fuerte. Es un pretil entre el drama y la comedia también, la farsa. Podía prestarse para las dos cosas. Tiene de drama y tiene de comedia, pero tiene sobre todo de drama, porque esa tensión se resuelve de un modo dramático. Obviamente. Se resuelve de un modo dramático. Lo interesante es la forma en que el director, André Téchiné, lleva la película gradualmente y nos muestra cómo en definitiva con respecto a nosotros mismos nunca está dicha la última palabra y ninguno sabe exactamente cómo es realmente hasta que algo prueba cómo debe ser. No, y también muestra la relación entre, digamos, el exterior y el interior, ¿no? Claro. De que estamos habitados por muchos más de los que pensábamos y que eso puede con el exterior, digamos, dispararte zonas de tu personalidad que no pensabas. Yo, por ejemplo, te estoy escuchando y pensaba si él siguió o si continuó, digamos, en la etapa del travestimiento y quedó ahí, o si continúa, digamos, pero bueno, eso habría que ver la película también. Claro, no, él continúa en su nuevo rol, porque pero me refiero que a nivel sexual no tiene sexo con hombres, por ejemplo. No, es que él asume un rol femenino completo. Asume un rol femenino completo y lo lleva porque lo siente así. Porque ¿cuál es el tema fundamental? El tema es que descubre una nueva persona dentro de sí. Exactamente, sí, es una nueva personalidad. Nueva personalidad dentro de sí. Y se entrega totalmente a esa nueva personalidad. Claro. Porque contrariamente a lo que pasaba con la guerra, esta personalidad le ofrece la felicidad que la guerra obviamente no le daba. Sí. Increíble. Bueno, la película se llama Golden Years, estoy viendo acá en inglés, y Nuestros años felices, nous années folles, ¿no? Unos años locos. Sí. Nuestros años locos, dice. Sí. Es un drama francés y el director André Téchiné, tiene una larga carrera. Ha trabajado mucho con Catherine Deneuve, hizo muchas películas con Catherine Deneuve. Hay una película que se llama Rendezvous, que es realmente una película muy interesante, que prácticamente llevó a Juliette Binoche a ser conocida en el cine. Fue uno de los roles más importantes de Juliette Binoche. Hizo también otra película que se llama Je ne pars pas, que es con Emmanuel Béard. Sí, Emmanuel Béard trabajó con todas. Que está realmente espléndida en esa película, realmente es uno de los... Y ha trabajado con Isabella Gianni también. Isabella Gianni, también con Isabella Gianni. Es un hombre de manera que ha tenido, muchas películas, que si bien no ha obtenido de pronto mucha repercusión con alguna película en particular, como para decir, bueno, esta es la película de Téchiné, pero tiene una trayectoria que a través de los años y de las décadas viene desarrollando y que definitivamente lo ha llevado con esta película de alguna forma a una atención especial, digamos, ¿no? Perfecto. Es una película muy interesante porque demuestra cómo el ser humano busca todas las formas posibles de felicidad y muchas veces las descubre más allá de lo que pensaba, puede surgir de las formas más inesperadas. Que la máxima de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, digamos que es una frase bárbara, pero que uno nunca se termina de conocerse. Y esa idea de que somos seres planos y muy sencillos y muy conscientes. Que hay muchas más cosas en el universo, Horacio, de las que sueña tu filosofía. Que hay muchas más cosas dentro de pronto de la interioridad subjetiva del ser humano, de las que el individuo se atreve de pronto a explorar. O hay otros mundos, pero están en este, dijo. Hay otros mundos, pero están en este. Muy bien, Álvaro Miranda, quedó inaugurada una nueva mirada, la columna nueva de Álvaro Miranda aquí en La Máquina de Pensar. Te doy muchas gracias por estar acá con nosotros. Por favor, con mucho gusto.
Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a Valentín Trujillo, es director de programación cultural de la Intendencia de Maldonado, para hablar de una iniciativa que creo este es el segundo año y es una iniciativa muy interesante. Este año, no sé por qué razón, bueno, sí sé, digamos, hay dos grandes concursos en el interior, además de el de Lolita Rubial, y uno de ellos es el premio Lucich en la Intendencia de Maldonado y el otro es el premio Horacio Quiroga en la Intendencia de Salto. ¿Cómo andás, Valentín? ¿Andás bien? Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Era para que nos contaras un poco en qué consiste el premio, cómo se participa. Bueno, mira, esta, como bien decías, es la segunda edición del premio Lucich de Narrativa. Es un premio que lo organiza la Intendencia de Maldonado con fondos propios, pero que tiene alcance nacional. El año pasado tuvimos la edición de lanzamiento, tuvimos una muy buena convocatoria, participaron más de 70 trabajos de escritores de 11 departamentos distintos. Este año pretendemos llegar a una cifra similar. Y bueno, en esta etapa de difusión es que se produce esta participación contigo. Y básicamente es un premio de narrativa. Las bases están disponibles en la página web de la Intendencia, es muy sencillo acceder a ellas. Es para novelas o conjuntos de cuentos. No tiene... Las bases son muy abiertas y libres, no tiene ningún tope, ni ningún mínimo ni máximo de tamaño del trabajo. Se envía únicamente por un tema de practicidad y además para ser más abarcativos a nivel territorial, se envía el trabajo a una dirección de email que es premiolucich2018@gmail.com. Es una dirección única. Se mandan la obra con seudónimo en un adjunto y en otro adjunto el seudónimo con los datos reales de la persona. Y bueno, tenemos, creo que la base de un buen premio, para que un buen premio tenga un nivel de trascendencia y de calidad al mismo tiempo, tiene que tener dos elementos fundamentales. El primero, tiene que tener un muy buen jurado, que sea un filtro realmente riguroso para darle no solo legitimidad, sino un listón alto de calidad para los trabajos premiados. Este año tenemos la suerte de contar con un jurado que en mi opinión es de lujo, integrado por Karina Blixen, la crítica literaria y periodista del semanario Brecha, la escritora Claudia Mengual y el escritor y también docente y académico Roberto Prato. Por lo tanto, dos de ellos tuvieron ya tienen o tuvieron columna en la máquina de pensar, Claudia Mengual y Roberto Prato. Claro, creemos que estamos, el año pasado también hubo un jurado muy bueno. Sí, estuvo Mercedes Estramil, Damián González Bertolino y ahora no me acuerdo cuál era el tercero. Y atrás Richard Dulli del Observador como integrante de la crítica. Creo que estamos manteniendo un jurado de lujo y bueno, y además el otro elemento importante es el premio en sí mismo, ¿no? Claro. El primer premio son 50.000 pesos, el segundo 25.000 y el tercero 15.000. La pregunta es, ¿no está contemplada la edición? No, no está contemplada la edición. Porque a mí me quedó que el año pasado se editaron igual, ¿o no el año pasado ganó la escritora Cecilia Ríos, con una novela que se llama Volver de Noche, que hasta donde sé, lo último que sé, está en trámite para ser publicada por la editorial Estuario. Perfecto. El segundo premio lo obtuvo Augusto Coronel Audicio, que es un escritor de San Carlos muy interesante. Lo presenté al libro, eso, en la Sala Citarrosa, estuvo muy bien. 35 años, es de la nueva camada de narradores. Sí. Exactamente, y fue editado por la editorial de Maldonado, Civiles y Letrados. Exacto. Y el tercer premio, que fue el de Agustín Roy, también, hasta donde sé, está en proceso de conversaciones con la editorial. No, en realidad, lo que quería remarcar es que hay pocas instituciones públicas en este momento en Uruguay que destinen 90.000 pesos para un premio específico de narrativa. Ah, perfecto, sí. O sea, no solo un premio literario, sino que además dentro de un género, ¿no? Y alguien podrá decir que la poesía, el teatro o el ensayo quedan un poco solayados. No, porque la Intendencia también tiene, en este caso solamente para autores maldonadenses, tiene un fondo editorial donde se contemplan todos los géneros. Pero bueno, este es un premio que pretende posicionarse a nivel
país. La ceremonia va a ser a mediados de diciembre en un marco también espectacular, como es la casona del Arboretum Lusic, ahí en la zona de Punta Ballena. Se hará un brindis, se entregarán los premios y bueno, se hará la comunicación pertinente. Muy importante, sí. Creo que no nombramos el plazo, ¿no? El plazo Exacto. Culmina el lunes 12 de noviembre. Perfecto. Hay que mandarlo por correo electrónico, premiolusic2018@gmail.com, pero ustedes esta base la van a encontrar si ponen en Google Premio Lusic o Lusic y concurso Lusic Maldonado, sí, lo van a encontrar. Tanto en la página web de la Intendencia como en el Facebook de Casa de la Cultura de Maldonado también están. Y otros lugares han replicado, porque estuve viendo en concursos internacionales que también lo han replicado. Simplemente era para decirles, amigos, que bueno, anímense a participar, es muy fácil por correo y aparte que no hay mínimos ni máximos, así que creo que está todo servido para el Premio Lusic. Valentín Trujillo, director de Programación Cultural de la Intendencia de Maldonado, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, por favor, Pablo, mirá, estamos en el jueves estoy yéndome a la Feria del Libro de Santiago a participar de actividades allá, así que capaz que podemos charlar a la vuelta también. A la vuelta, notable. Te mando un abrazo. Otro para ti, gracias. Amigos, los comentábamos en el bloque anterior, hablamos con en el primer bloque con Álvaro Miranda, de que estuve en México, estuve en un encuentro de minificción en la Feria del Libro, y bueno, ahí me dio posibilidad para entrevistar a varios escritores, y ahora vamos a oír la entrevista que le hice a David Toscana. Muy bien, estamos en una edición especial de La Máquina de Pensar acá en el NH, en el hotel, en esta Feria del Libro del Zócalo en México, y para mí es un placer, un gusto darle la bienvenida a David Toscana. Acabas de recibir un premio, felicitaciones. Gracias, sí, un premio que da la feria en honor de Elena Poniatowska. Y nada menos, Sí, y que muy afortunado que se hizo química con un jurado que se formó para este premio y me tocó el honor de recibirlo este año. Olegaroy se llama la novela. Olegaroy. Sí, Olegaroy, que es un nombre curioso del personaje. Pero había tenido otros premios también la novela. Sí, tuve suerte que también hace 6 meses más o menos ganó el premio Villaurrutia, que es el premio más tradicional aquí en México, que se viene dando hace 50 años. Comenzaron dándoselo a Juan Rulfo y a Carlos Fuentes, todos nuestros escritores emblemáticos lo han recibido, por eso es un gran honor recibir este premio Villaurrutia. O sea, dos premios para una novela, habla muy bien, incluso me la han recomendado, me hablaron, me dijeron, tenés que leerla, Pablo, porque... Pues sí, hazles caso. A mí me cuesta trabajo recomendar mi propia novela, pero si te la recomendó alguien más. Sí, me la recomendaron, sí. Y podemos hablar de tu trayectoria, de tu carrera, cuándo empezaste a escribir, por qué. Por ejemplo, yo me enteré aquí, viniendo a México, no sabía. Obviamente todos amamos y estimamos en alto nivel a Rulfo, pero me sorprendió que Arreola también es estimado dentro de México a un nivel similar. Sí, yo creo que el que más estimamos es a Rulfo. Sí, después ya viene otra camada de grandes escritores que algunos estimarán más, algunos menos, pero ya son así como los santos de la literatura. El dios es Rulfo. Sí, hay uno solo y el profeta. Sí. ¿Y en tu caso? En mi caso yo soy muy admirador de Rulfo, no de Arreola. Arreola me parece un autor imaginativo, simpático, con un buen sentido del humor, pero... Hay un peso del personaje, por lo que me doy cuenta aquí, más allá del escritor de la obra, el personaje de Arreola. Sí, si comparamos al personaje Arreola y el personaje Rulfo era un hombre callado, monosilábico, difícil de hablar con él, pero es un hombre que cuando hablaba había que sacar la libreta y tomar nota. A través de estas pocas entrevistas que se le hacen a Rulfo, yo descubrí autores. Cuando yo comenzaba a leer, descubrí autores que le gustaban a él y que me parecen fascinantes, autores que poca gente leía en aquel entonces.
Rulfo era importante seguirlo cuando hablaba, y Arriola, por supuesto, era un personaje muy extrovertido, una facilidad de palabra, una memoria extraordinaria para recitar poemas, pasajes, para vestirse de manera... Un actor, y aparte erudito, un actor erudito. Sí, que es el caso de Fuentes también, que sin tener esta teatralidad de Arriola, pues también es era un hombre muy extrovertido, muy brillante, muy magnético. En el caso de Carlos Fuentes, claramente, ¿no? Un magnetismo, sí, y un entonces, carisma teníamos, ¿no? Entonces cuando uno veía estas reuniones de escritores, pues uno pensaría que el más oscuro y el menos atractivo de todos era Rulfo. Sin duda. Pero Rulfo no era un embajador de sí mismo, él tenía sus libros para que lo representaran. ¿Y qué hay con la famosa carrera literaria? Porque yo siempre pensé que Juan Rulfo también como que da la impresión como que se retiró, así hizo esos 2 libros y hizo otras cosas, se dedicó a otras cosas. Da la impresión de que en esa famosa carrera literaria, entre comillas, que por ejemplo para mí un caso emblemático es Octavio Paz, de alguien que es no solamente brillante, sino que es un trabajador de su carrera literaria, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Hay muchas historias sobre Rulfo. Ahora acaba de salir una biografía que no he leído acerca de Rulfo, que la escribió Cristina Rivera Garza. La buscaré, la leeré para poder responder más correctamente a tu pregunta. Pero hay muchas historias sobre Rulfo, desde la idea de que después de escribir 2 obras maestras ya no puedes, ya no te sientes con derecho de meter una más, ya no sientes que te puedes superar. Y van las historias a revisar también cosas personales de Rulfo, el alcoholismo. Sí, dicen que cuando dejó de tomar también. Sí, el alcohol y el no alcohol, las dos. Hay una leyenda que cuando dejó el alcohol, sí, perdió la inspiración, digamos, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma. Pero otra vez, quizás si viviéramos en estas épocas donde los escritores hablamos más, lo sabríamos, pero ya decíamos que Rulfo era una persona muy reservada y él mismo se convirtió en un personaje misterioso, al que años después los académicos, incluso historiadores de la literatura, quieren desentrañar estas preguntas que tú me haces. De todas formas, estamos en tiempos de sobreexposición y los escritores, ahora David Toscana tiene que soportarme a mí, hablar conmigo, en fin, no sé qué. Tenemos que salir y conversar, pero también ocurre, en el caso de Rulfo, estoy pensando en Thomas Pynchon, por ejemplo, o en Salinger, que de repente no dan entrevistas, se callan, no se dejan fotografiar, y eso en la sobreexposición genera a veces más enigma, más atractivo, más llamador. Sí, claro que sí, pero uno puede comenzar a retraerse a partir de unos libros que comienzan a circular con éxito. A los que tenemos muy pocos lectores, a los que no nos conocen, a los que están escuchando tu programa y se preguntan ¿quién diablos es David Toscana? A ellos, y por estas razones, uno tiene que hacer acto de presencia, tiene que estar acompañando sus libros. Y de hecho he estado un par de veces en Montevideo presentando algunos de mis libros. ¿Qué libro presentaste en Montevideo? Presenté uno que se llama Duelo por Miguel Pruneda y otro que se llama Santa María del Circo. Hace muchos años estuve por ahí y yo creo que dejé una huella enorme en Montevideo, donde la gente va a las librerías y sigue exigiendo los libros de Toscana. Y te tengo que hacer entonces la típica pregunta que odiamos todos los escritores, que es porque una novela, y eso es difícil a veces de comprender, yo diría un cuento, pero sobre todo una novela es mucho más que su argumento. Es mucho más que su argumento, ¿no? O sea, yo siempre digo que para mí el argumento de una novela es un 5% de repente. Un 95% es
cómo la cuentas, el clima que genera. Pero yo te hago la pregunta que te hacen todos, ¿de qué va tu novela? ¿Cómo es? Sí, bueno, lo que tú dices es verdad, pero creo que es una verdad de lo que debería ser. Hay muchas novelas, por supuesto, por ejemplo, nos encontramos con alguna novela policíaca que no sea muy buena y el argumento lo es todo. Claro. Y entonces uno dice, bueno, me enteré de lo que ocurrió, pero la novela no me dejó nada más. Entonces, aparte, perdón, generalmente el policial y como se cierra en sí mismo y se le da una solución al enigma, decía un escritor, te quita toda angustia al final. Sí, no te deja ninguna angustia, te libera la angustia. Entonces uno sale del libro y ya está. Y entonces los libros buenos, los que nos quedamos después de que cerramos la tapa, los tenemos en la cabeza y les damos vuelta, son esos que tú mencionas, que donde el argumento solo fue el 5% del texto. Y si me preguntas ¿de qué va la novela de Olegaroy? Él es un personaje muy sencillo, muy simplón, que un día decide que descubre la filosofía, y a partir de ese momento él decide también, por una nota en el periódico, que va a resolver un crimen que ocurrió por ahí cerca de su casa, y entonces empieza, es como un despertar a la vida, es un hombre de 50 y tantos años, pero es como un niño que empieza a cuestionar el mundo, empieza a soltar estas preguntas que son un poco infantiles, pero que al mismo tiempo son esas preguntas que desde hace 2500 años no hemos llegado a resolver. Entonces, de pronto, este personaje sencillo se comienza, a través de una complicidad del narrador, a convertirse en verdad en un filósofo, en un crítico literario. Él dice cosas simples, pero el narrador lo convierte en algo más grande. Es una novela muy extraña, pero no sé por qué la vinculo ahora con la de Saramago, todos los nombres. ¿Te acordás? No sé si la leíste, donde es un burócrata que de repente pasa algo y poco a poco se va alejando de su vida y se va, ¿no? Sí, algo tiene que ver, pero yo pensaba en una novela que se llama El soldado Schweik, que es un clásico por allá, por la Europa oriental, pero que por acá, por el lado de Latinoamérica, ha circulado muy poco. El soldado Schweik es un hombre... ¿De quién es el autor? Se apellida Hašek, es un escritor checo. Y entonces el modo que él tiene también de ver el mundo y de cuestionarlo tiene que ver con esto. Los lectores también lo han comparado con La conjura de los necios. Sí, un personaje también así. Pero en La conjura era un personaje que vivía de la edad, pensaba como en la Edad Media, vivía en el siglo XX y ya era muy extraño de entrada, ¿no? Es extraño, sí, pero también tenía esta actitud de cuestionar. Perfecto. Sí. De ir cuestionando la modernidad. Sí, y tienes un personaje también en La conjura de los necios que, sin ser brillante, te plantea cuestionamientos brillantes a ti como lector, aunque él no se los haga. Tú eres el que empiezas a cuestionar muchas cosas. Sí. Entonces, esta es la idea de la novela, pero no va por el lado caricaturesco que va La conjura de los necios. La conjura tiene un punto caricaturesco en el personaje principal. Sí, maneja el humor. Ignatius Reil es cuando la caricatura puedo incluso hablar que tiene algo de caricatura, en el sentido de lo que entendemos aquí por caricatura, que es un dibujo transformado de la realidad, un dibujo humoroso de la realidad, pero que nos hace reflexionar algo. Correcto. Que no necesariamente tiene humor. Exacto, sí. No, y a veces también la caricatura es una simplificación. En trazos, ¿no? Sí, pero esa simplificación te suele exagerar ciertos ciertos rasgos que son donde uno tiene que prestar atención. Y ahí también hay un terreno, me imagino yo, también de la literatura, del arte, que es, alguien me lo decía también del humor, que el humor es la única manera que permite de conciliar los opuestos en un discurso.
uno puede decir dos cosas opuestas y pueden ser aceptadas en el humor, ¿no? Sí. Y pueden ser una gran verdad. Sí, porque precisamente es lo que muchas veces el humor es para un contraste, sobre todo lo que llamamos el humor negro, porque hay un humor blanco que el chiste es un chiste y nos reímos y se acabó, pero hay otro que nace del contraste, el contraste entre algo trágico y humoroso. Y yo siempre he pensado que el relato, la forma natural del relato es humoroso, porque si ahora sales de aquí y ruedas por las escaleras y te rompes una pierna, no va a tener nada de humor. Sí. Pero cuando cuentes, dentro de unos meses, cuando cuentes lo que ocurrió, la historia tiene que tener humor. Si la contaras sin humor, no Samuel tendría Beckett sentido. dice en su obra Final de Partida una frase que a mí me quedó grabada a fuego, que dice, uno de los personajes dice, no hay nada más cómico que la tragedia humana. Sí, porque hay que ver que tiene que haber una diferencia entre el evento y el relato del evento. Claro, una distancia. Claro. Y otra pregunta, Oleg Garoy, al ponerle el nombre, el título, lo que va adelante de todo, de el nombre del personaje a la novela, hay una apuesta muy fuerte, hay una gran confianza, digamos, del autor, capaz que no te das cuenta, porque Oleg Garoy no quiere decir nada a aquellos que no lo hayan leído, ¿me explico? Pero mira que Humberto Eco también decía que por ejemplo Dickens, cuando le puso David Copperfield, Oliver Twist, ¿no? O Flaubert puso Madame Bovary, también estaban haciendo esa confianza, ¿me explico? Sí. Y que él, incluso Humberto Eco cuenta que cuando iba a hacer El nombre de la rosa, pensó en poner Atzo de Melk Sí. y dice, no me daba, no tenía tanta confianza en ese personaje y le puso El nombre de la rosa. Sí, porque mi editor se jalaba los cabellos diciéndome que le pusiera otro título a la el a la editor novela. te Sí. decía que no, claro. Algo con más gancho, o que te dijera de qué va la novela. Sí, y entonces yo le decía, pero ¿qué pasa con estas novelas que se llaman Pedro Páramo, Madame Bovary y demás? Pedro Páramo, Y me claro. decía, esos al menos son nombres. Me decía, ¿qué diablos eso le Garoy? No es nada. Y de hecho, si lo buscas en Google, no aparece más que con referencia a mi novela. Y antes de que la publicara... ¿Pero le inventaste vos el nombre? Casi lo inventé yo. Lo que pasa es que alguien se confundió con... hace muchos años alguien se confundió con mi apellido, mi segundo apellido, que es un apellido vasco, y me dijo... ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es el apellido? El segundo es Videgaray. Ajá. Soy toscana Videgaray. Y entonces una persona se confundió y me dijo, tú te llamas Oleg Garoy, ¿verdad? Y yo les dije que sí. Y entonces había un grupo de gente que me llamaba Oleg Garoy. Y no es que tuviera nada de autobiográfico esta novela, pero para mí el nombre sí representaba algo. Sí. Claro, Pedro Páramo también es el tipo Todos conocemos un Pedro y algunos conoceremos un No, Páramo, también pero- ahora estoy pensando en una novela extraordinaria de Antonio Di Benedetto, que se hizo una película de Lucrecia Martel, que se llama Sama. Sama, sí. Y solo también es Sama, Sí. es el Diego de Sama, de los entramos, pero en principio no dice nada. Sí, entonces... Y en el caso de Sama es alguien que espera, digamos, alguien que está así, metido en esa modernidad, digamos, en esos laberintos que lo aplastan, ¿no? En el caso tuyo, por lo que estoy leyendo, es alguien que trata de salir. Sí, pero tengo que admitir que es un acto de excesivo confianza y amor propio en la novela, porque yo, lo que quiero, por supuesto, es que algo que no tiene ningún significado lo tome Obvio, a través exacto. de la novela. Exacto. Y- Y dar con ese nombre a una parte de la realidad que todavía no tiene nombre. Sí, entonces en mis sueños más guajiros, si este se convirtiera en un clásico, Claro. si se tradujera a 50 lenguas, entonces ya existiría en el mundo y hasta en el diccionario encontraríamos lo olegariano Claro, y claro, todo claro. esto, ¿no? Sí, pero, pero esto es una ambición, es una semilla que pongo un día y a lo mejor se seca y no germina.
Entonces es una apuesta de ambición, pero con pocas posibilidades de... No, pero estamos de acuerdo que es preferible tener ambición y arriesgar a ir a lo seguro, ¿no? Pues sí, pero ya ahorita ya a mi editor le digo, mira, pero él me sigue diciendo, es horrible el título, como quiera. Aunque le esté yendo bien a la novela, me dice, le iría todavía mejor si tuviera otro título. Entonces no hay modo de contentarlo. Está bien, está bien. Bueno, Olegaroy está editada por Alfaguara. Alfaguara. Esperemos que llegue a Montevideo, Olegaroy, esperemos. Pues esperemos, sí, yo y que llegaba, vayas a presentarla de repente. Llegaba a Montevideo cuando la editorial en la que estaba tenía nexos con Sudamericana. Y allá estaba Gloria Rodríguez, que me tenía algo de confianza. Y entonces sí llevo 2 libros míos por allá. Pero ahora sabemos que estas nacionales siempre son complicadas para hacer circular los libros. Sí. Bueno, lo que pasa en América Latina que es que me encuentro con libros aquí que no circulan. Pero bueno, David Toscana, primero, no es habitual que una novela gane 2 premios tan importantes en México. No es habitual. Pues no es habitual y por mí... Que te den el tercero. Sí. no te pones. Sí, no es habitual. Al mismo tiempo tendría que ser habitual. Si de veras hubiera un método científico para elegir una mejor novela, entonces esa novela tendría que ser seleccionada en todos y cada uno de los concursos en que participara. Pero esto es, por supuesto, que es una tontería, porque las novelas lo que tienen es una carga subjetiva enorme. Y aquí la fortuna es que hay para un concurso hay un grupo de jueces con los que por alguna razón haces química. Tenía un amigo, digo, para terminar, simplemente que me decía lo siguiente: él acaba de ganar un premio importante de la Feria del Libro de Montevideo, y yo lo felicité y me dijo, todo premio es un accidente, me dijo. Y yo le dije, sí, pero es un bello accidente. Sí, claro que es un bello accidente, y el accidente comienza desde que los organizadores invitan al jurado. Esa combinación de jueces son los que finalmente van a determinar quién gana. Las novelas que participen, los textos que participen, por supuesto que intervienen en algo, pero todo es un acto de seducción hacia el jurado, y algunos se dejan seducir por una cosa y otros por otra. Entonces tiene una dosis de azar. Impresionante, pero, sí. Y de otras cosas que no sabemos. Sí, pero a veces nos tocan 2 pares seguidos y uno dice, qué bueno. Y ahí parece que hay menos accidente. David Toscana, felicitaciones nuevamente por tu novela Olegaroy. Espero que llegue allá a Montevideo y nada, te felicito. Pues gracias y ojalá tenga oportunidad pronto de ir a Montevideo, que es una ciudad que me encanta, que tiene este sabor antiguo, este sabor de nostalgia, y donde tengo buenos y queridos amigos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Esto ha sido todo por hoy. Terminamos. Que lo pasen muy, pero muy bien.